Suena esta sintonía de una serie que a mí particularmente me gusta. No sé si a la próxima invitada a esta sección llamada Criminalmente le gustará tanto como a mí, pero en cualquier caso suena la sintonía de True Detective, una serie bastante chula. Si no la han visto y les gustan los casos, la investigación, etcétera, yo se la recomiendo. Ya veremos si Aise Sela, que la tenemos aquí, nos contará una review en algún momento, porque dice que se la ha dejado pendiente. Sí, buenos días, Aise. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Encantada de estar aquí otra vez. Nada, el gusto es nuestro por tenerte con nosotros en Torrevieja Radio. Bueno, vamos a hablar de esta sección en la que interviene Aise, que es criminóloga, y que nos va a contar este tema, o en esta ocasión un tema que nosotros le hemos propuesto, y es hablar de menores y todo lo que rodea esta casuística, esta circunstancia de ser menor de edad, y todo lo que conlleva también, pues, con respecto a las penas, los centros de menores, las agresiones, etcétera. Todo esto, todo junto, lo vamos a tratar. Sí, sobre todo como está aumentando, ¿no?, lo que es la agresión del hijo al padre y a la madre, por supuesto, que cada vez está aumentando más y es muy preocupante. Mira, yo antes de nada quiero preguntarte, Aise, si esto es una cuestión que es, como dice Gertrude, que está aumentando, si se producen más agresiones entre los menores, de menores a adultos, etcétera, o esto es el pan de cada día y ha pasado desde que el mundo es mundo. No pasa desde que el mundo es mundo, pero sí que es verdad que los últimos 15 años, vamos a poner entre 15 y 20 años, sí que ha ido creciendo exponencialmente. Los últimos 10 ha sido maravillosamente mal, pero sí que es verdad que ya existe de hace muchos años. De hecho, vamos a recordar el programa de Pedro Aguado, que trataba de menores, adolescentes, que tenían una vida normal y corriente y de repente cambiaban su rol y maltrataban a sus padres. Y ese programa, la verdad es que era bastante instructivo y sinceramente mostraba la realidad de muchos adolescentes sin necesidad de decir que era una familia desestructurada. Eran familias normales, trabajadores, que amaban a sus hijos, pero no sabían o no supieron frenar en un momento dado conductas que eran señales que se podían tratar y se descontrolaron, evidentemente. ¿Por qué puede pasar esto si hay, no sé, si están siguiendo a lo mejor un rol o simplemente que estén demasiado consentidos, hijos de padres muy consentidos, también de familias desestructuradas, por supuesto, se da más a menudo normalmente, mucho más. Es más fácil con una familia desestructurada porque aprovechan esa circunstancia. Ahí está. Pero cuando vamos a hablar, por ejemplo, de una familia, como acabas de comentar, pues bueno, unos padres... no me gusta utilizar la palabra normal, pero una familia común trabajadora, eso es, y que te sale un niño o la niña incluso que maltratan a los padres verbalmente, y hay veces que físicamente también. ¿Por qué pasa? ¿Qué educación no estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que estamos fallando? ¿En qué se falla ahí? Bueno, ya no es que solo se falle, sino que se pasan la pelota. Hay momentos que se dicen que la culpa es de los padres, hay momentos que se dicen que la culpa es de los centros educativos, y lo que hay que tapizar y hay que trabajar es que es un cómputo de todo. Es decir, los padres educan en su casa, inculcan unos valores y un respeto que se debe mantener, y los centros educativos nos enseñan también la cultura, ¿no? Pero también nos enseñan a mantener ese valor y ese respeto. Claro. Si una parte falla y no ayuda o no se da cuenta o no muestra un síntoma, que es evidente que muchas veces ha pasado que en los colegios o los centros educativos ha habido pues X menores que han mostrado ciertas actitudes que no son acordes a la normal, que lo diríamos normal comúnmente, se deja de lado. Y eso ha pasado yo creo que desde siempre, ¿no? Es decir, apostamos por el sobresaliente únicamente, el que se porta bien, el que respeta, y al otro, en vez de apostar por ayudar, que hay centros educativos que sí lo hacen, ayudan y apuestan y hablan y por eso mejoran. Que tienen educadores, por supuesto, sociales. Efectivamente, se llaman educadores y orientadores y criminólogos que también están entrando en centros educativos porque es una parte fundamental para desarrollar y para resolver conflictos o momentos psicológicos que están llevando a cabo que a lo mejor el centro educativo o el profesor no sabe afrontar, evidentemente, porque no están formados para ello, ni tienen por qué estarlo, cada uno tiene su labor y su trabajo.
Entonces, cuando un menor trata en un momento dado mal incluso al profesorado, que es también una señal clave que se ha ido permitiendo a raíz de varios años, porque vamos a ver, nosotros no somos muy mayores y tenemos una edad, una media de 30 y algo. Yo cuando estaba en el instituto... Bueno, voy a hacer un hincapié en gracias por estas palabras y de darnos una media de 30 años a Gertrude, a mí no me nombres para vamos a ver, si yo estoy callada... Tengo un poco más de 30, pero... Vamos a ver, si yo estoy callada, ¿por qué tiene que nombrarme a mí? Estamos más en 40, pero yo la acepto. Bueno, pues claro. Nosotros, pero yo todavía yo estoy ahí en ya medio. ves tú, tengo 35, tampoco se ha pasado tanto. O sea, por ahí. No pasa nada, tenemos una piel fantástica, estamos bien cuidados, pero vamos, a lo que iba, que cuando estábamos en el instituto... Es que ya nos ha dejado, nos ha descolocado. Nos ha matado, ¿Te das cuenta? Un matemático estaría aquí tirándose de los pelos con la media que acabas de hacer, pero que no pasa nada, que puedes seguir, no importa. Bueno, hablaremos con Santi Cremades. Sí. En los centros educativos, nosotros cuando estábamos en el instituto manteníamos un respeto al profesorado. Sí que es verdad que ahí empezaba, pues de hace 20 años, sí que empezaban a mostrar muchos adolescentes la falta de respeto al educador, es decir, tú quién eres, no eres mi padre, y esa era una clave y una señal que mostraba que eso iba a avanzar, hasta que ha llegado incluso los mismos hijos que están pegando a sus padres, no dudéis que también le lanzan lo que sea al profesor y que no lo van a respetar y que el profesor encima se tiene que achantar. Yo creo, sí, tienes toda razón, ¿verdad? Que ahora incluso pues hay miedo en las aulas, en muchas miedo, aulas. Porque no saben cómo afrontarlo. Eso es, como viene, y también en las casas de cómo con un adolescente, cómo tratarlo cuando están así con él. Está claro una cosa, yo creo que todos vamos a coincidir, la violencia genera violencia. Sí, por supuesto. Siempre. Sí. Si tú te vas a encarar a esa persona, a ese adolescente de malas formas, con agresividad, yo creo que él va a responder igual. Sí, pero es que además el menor, desgraciadamente en muchos casos, lleva la coletilla de si me pegas, te denuncio. Sí. Uh-huh. Las denuncias están para casos reales, ¿vale? Esto hay que dejarlo muy claro siempre, que las denuncias no son porque mi padre me dé una reprimenda, que no tiene por qué pegarle. Aquí no se está diciendo eso. Pero si mi padre que ejerce una autoridad correcta, seria, decir... no puedes hacer esto y simplemente a lo mejor te cojo el brazo porque jolín, ¿cuántas veces nos hemos sido pequeños y hemos dicho totalmente, que no estás haciendo bien esto, tienes que aprender a hacer esto correctamente, no me tengo que sentar en ese momento con mi hijo a decirle con la sonrisa en la boca, a decir, es que esto no lo estás haciendo bien, no, vamos a poner también momento serio de decir, tienes que aprender a hacer esto correctamente y si te tengo que castigar, te castigo. Y no me tienes por qué amenazar con una denuncia que encima a veces muchos se lo inventan. Se lo inventan, no, claro. Le ha visto a otro compañero que lo ha hecho, le ha ido bien, entonces... Y eso es un correvidile, va creciendo y luego a veces ocurre en casos que hemos visto que una niña a lo mejor de 13 años... Hemos visto que la madre ha sido denunciada porque la han echado de casa, mal hecho por su madre, pero no hemos pensado qué ha pasado que la madre... No justifica en ningún caso ninguna de las dos, pero ¿qué ha pasado? Vamos a buscar la raíz del problema y la base de qué ha ocurrido y qué lleva afrontado todo el tiempo. O hay otra madre también que por pegarle un bofetón a su hija porque no lo podía más, porque hacía lo que le daba la reverenda gana, mal hecho a la bofetada, por supuesto, pero, jolín, una denuncia y quitarle la custodia de su hija, por eso... Me parece es que son cuando hay otros padres que ejercen cuando... agresiones sexuales inclusive y abusos y de todo tipo y tienen encima todavía el permiso de verlo. Que sí, entonces, es que no está equilibrado, no está bien equilibrado. Aunque ahora ya por fin hay partes que no se dejan. Sin duda. Creo que aquí lo que estamos hablando desde el inicio es de pérdida de autoridad por parte tanto del profesorado, tanto por parte de los padres y tanto también por parte de pues los cuerpos de seguridad del Estado, como hemos visto recientemente, un menor en Elche que agredía a unos policías porque le estaban recriminando que estuviera vendiendo droga o que estaban estuviera robando también, creo. Sí, esto ha sido esta misma semana, cuando ha pasado. Pero lo que quiero decir con esto es que al fondo la cuestión es la pérdida de autoridad y sobreprotección quizá del menor, ¿no? La pérdida de autoridad y el hecho de que depende de la edad que tenga, se puede tomar medidas legales. Porque si creo que tienen más de 14 años, ¿no? Pero igualmente, a lo mejor es un delito no es tan grave, aunque el agredir a un agente sí que es un delito grave.
aunque también te diría que da igual si es agente o es persona civil, para mí es un delito grave igual, viniendo ya de un adolescente que ya está tomando esa acción delictiva. Pero sí es verdad que si tuviese menos de 14 años, como hemos visto en otra noticia, no hay... es inimputable, por ejemplo. Entonces, el problema está que la legislación penal de menores no está correctamente. No está bien elaborada. No está bien elaborada, pero ya lleva bastante tiempo. Es muy suave. Es muy suave. Hombre. A ver. Ya, pero aquí luego entramos en la misma dinámica. De toda de la ley está mal hecha, ¿no? Del Código Penal y de la ley del menor. No, es la legislación penal de menores. La legislación en el sentido de... Es que no se castiga suficiente al ladrón. No se castigue suficiente, sino que es que hay que trabajar... vamos a ver. Sí que es verdad que la parte de la ley penal la legislación penal de menores también trata de la reinserción de ese menor. Pero... ¿Y la de los adultos? Sí, pero es que eso ya es otra parte. Vale, sí. En los menores, al ser un reformatorio, es diferente, se trabaja de otra forma. Depende del tipo de delito, ingresan en un centro de menores que se llaman reformatorios y a veces o en muchas ocasiones se da por perdido a ese menor. Depende del tipo de delito, porque no pueden, porque son muy pocos... asistentes sociales, trabajadores sociales, etcétera. Es decir, que faltan también administraciones y efectivos para poder tratar a todos esos menores, porque es que también se oculta la cantidad de menores que infringen la ley. ¿Y qué pasa? Que cuando cumplen 18 años salen y vuelven a reincidir y vuelven a cometer delitos y además van superándose uno tras otro y van siendo peor que el anterior. Es decir, algo mal no va. O sea, algo mal... Algo se bien, está haciendo. Algo se está haciendo, algo no funciona bien. Claro, o sea, es decir, sí que existen programas muy buenos, pero es verdad que las personas que se encargan de ello quizás necesitan, evidentemente, más efectivos. No es lo mismo tratar un trabajador social que trate a 30 o 40 que traten a esos 2 o 3 trabajen pues con esos 30, porque yo si tengo a 10 me puedo centrar en esos 10 y no me tengo que centrar en 30, porque al final no puedo trabajar correctamente. Trabajo bien, pero no 100%, se ponga quien se ponga. Dirías que los problemas que estamos leyendo, ¿no? La agresión a los policías. Bueno, eso ya es desmesurado, ya te lo digo, porque eso ya da indicios a que pasemos a cuando sean mayores de edad le lancen piedras y les dé igual la autoridad, porque de hecho ya se está viendo, les da igual la autoridad. Ya no hay este respeto, ya lo han perdido, o sea, lo están perdiendo ya haciendo esa si yo no respeto a mis padres, ¿cómo voy a respetar a la policía? Claro. Ya partimos de ahí. Hablamos de ese hecho, ¿no? Sí. O de esa cuestión. También el chaval que apuñala a la novia, a la madre de su novia, porque le quita el móvil. Los niños o los chavales que les pegan a los padres, van todos al mismo saco, quiero decir, No. ¿todo forma parte del mismo problema? No. Por eso siempre digo que hay que estudiar cada caso individualmente, no se puede trabajar de manera grupal. Aunque luego sí trates de estudiarlo de manera grupal, pero primero tienes que estudiarlo individualmente para saber a qué punto tienes que trabajar, porque ninguno tiene la misma raíz, la misma base de problema. Es decir, tú puedes tener una psicopatía, nacer con esa psicopatía y Pepe nacer con crear esa psicopatía porque ve ciertas actitudes en su entorno. No tiene ni siquiera que ser su familia, puede ser su entorno educativo, del bar, de la zona donde vive. Es que pueden ser muchísimos factores. Por eso se trabaja buscando la base del problema. Es decir, no tiene por qué ser la familia, de hecho, ni tiene por qué ser a lo mejor el centro educativo. A mí me da rabia el aspecto de que siempre dicen, seguro que la culpa es de los padres. ¿Por qué? Claro, no siempre es no así. No tiene por qué ser así, porque a lo mejor los padres están desesperados y no saben qué hacer. Tenemos también, no sé si te acuerdas, un niño que se asesinó a su hermana y a su madre y esperó con toda su paciencia jugando para matar a su padre. A su padre, cuando digo jugando a un juego, ¿no? Que tenía era porque le iban a quitar internet y él estuvo tranquilamente hasta que llegó su padre que también lo mató. Y lo mató, se supone. Y se tiró varios días. Y después ya porque se aburrió. Una tía, creo que la tía llamó. La tía llamó preocupada. Llamó su y se tía entregó, y se pero que no se arrepiente y de decir, nada. ese niño tiene una psicopatía, tiene un problema.
Decían también, ¿no?, que de jugar a esos juegos que precisamente lo que te A veces incitan influyen, es sí. a matar y a... Vamos a abrir este melón. que no están en esa realidad, ¿no? Abre el melón. Que no están en esa realidad, digamos... ¿Tú crees que la gente no separa la No, realidad de ficción? No, ¿Tú crees que, depende. que la gente que No, juega a videojuegos, papá. a shooters, No. a juegos de disparos, Vale. no sabe que cuando sale a la calle la gente no son objetivos para pegarles un tiro? Creo que son personas No. que tienen ya un problema y eso se le agrava, es lo que opino. Evoluciona ese problema. Hay niños que no tienen ese... vamos a ver, yo también yo con 11 años jugaba a Resident Evil y yo no voy matando a nadie por Claro. ¿sabes lo que A te los quiero enfermos. decir? O lo que coge un No, poco. lo trato y... No, mira, estudio criminología. Vamos allá. Pero, jolín, yo también he jugado a las pistolas y yo no por eso voy matando a la Claro. gente, pero O sea, porque yo no tengo, problema ya existe, porque ¿no? no tengo una patología, ninguna Eso es, psicopatía. ahí está. Mi patología es normal. Bueno, que a lo pero- mejor en mi familia ha habido maltratadores, pero no por eso también tengo que ser yo maltratadora. Es decir, hay un millón de cosas, pero ese niño a lo mejor sí que ha nacido con una psicopatía y una patología muy grave que no ha evolucionado y ha evolucionado a lo mejor con ese juego. Jolín, tenemos el caso de su día de Dahmer. Sin querer su padre evolucionó su forma de asesinar, porque su padre iba con él a cazar animales y a diseccionarlos. Y lo que nunca pensaría su padre es que él tenía una patología y que él lo llevaría a cabo y que luego encima evolucionaría Claro. y que encima sería impresionantemente un asesino en serio. O sea, es decir, ¿sabes lo que te quiero decir? Y la culpa, ¿verdad? Que fue eso tenía la culpa también su madre. Pero es que tú naces y tú puedes ejercer en un momento dado o no. Pero si tú ayudas a lo mejor con un juego o con algo lo que haya Pero es visto, que yo lo que estoy igual que pensando el aquí... diseño de la katana. Claro, es que lo que pienso aquí es que cualquier cosa a una persona que tiene una enfermedad, esta psicopatía, la va a desarrollar como sea. Que lo mismo da un videojuego La puede desarrollar, pero- que concurso de lanzamiento de piedras del País Vasco. En lugar de pegarle tiros a Es sus que tú no padres, sabes le a lo tirará mejor le si en tirará un una piedra a la momento cabeza. dado ha mostrado señales. Ujú. Y esa es una parte muy importante también de trabajar en los centros educativos, ¿vale? Porque igual los padres no se han dado cuenta porque por su vida de trabajo, de ajetreo y nunca había mostrado, o ellos no se habían dado cuenta porque era un niño que a lo mejor, pues sí, pues es que lo que yo digo muchas veces que vemos, a veces la falta de respeto y la falta de valores lo estamos normalizando. Y son a veces señales que nos están mostrando que decir, oye, te estás Algo no va pasando bien. del tiesto, Claro. vamos a ir pues a un psicólogo. ¿Para qué están los psicólogos y los psiquiatras? Los psiquiatras no están para decir que estás loco, están para si tú tienes algún problema que no desarrolles ese problema o que vamos a pararlo. Y si encima además dejamos que los niños jueguen a videojuegos como si no hubiese mañana y están centrados y cerrados a no salir al exterior... En ese mundo que ¿verdad? se meten en ese mundo al final de tantas horas, hablamos del caso de Elche, Rafa, que era horas y horas y horas Sí. jugando a lo mismo, no entonces tiene por una qué ser persona que tiene un siempre. problema, pues al final lo desarrolla más. Que hay otros que no, ojo, que Claro. se tiran 20 millones de horas Pero jugando una persona que y no se tenga hacen ningún- gamers y Eso son es. magníficos y tienen un cerebro brutal y lo desarrollan a crear juegos mejores Eso es. y demás. Pero si tienes esa patología, entonces ya lo normal es que vaya por ese camino. En los centros educativos es muy importante poner este tipo de trabajo y formar tanto a los profesores como tener a criminólogos acudiendo de vez en cuando a valorar y a resolver en cualquier caso o visualizar algún problema que pueda existir. Yo creo que aquí también, y a lo mejor me estoy equivocando, siempre se culpabiliza a alguien menos el problema real o el problema de inicio, que como tú dices, que se necesitan muchos profesionales para diagnosticar, para tratar, para reconducir una conducta, reconducir a las personas, y al final siempre se tiran balones fuera porque se culpa a los videojuegos, se culpa al rol, se culpa a los padres. Se culpa a todo el Sí, sí, mundo, siempre se culpa a todo el mundo. pero no se Claro. centra en el problema que es un problema escolar, un problema de la propia persona que tiene un problema mental, en fin, que siempre se tiran balones fuera, pero nunca se ataja el problema. Exacto, o sea, en vez de decir que por causa que el desarrollo de este suceso ha podido ocasionarse con ayuda de un juego de los padres o del entorno, hay que mirar la base del problema, que puede ser que haya nacido, puede ser que lo haya conocido, puede ser cualquier cosa. Entonces, el problema siempre es que siempre tiramos la parte primera, que es la culpa es de los padres, la culpa es del juego y la culpa es de tal. No, pero vamos a ver, puede ser que tenga una patología y lo desarrolle a causa de esto, que le haya ayudado a trabajarlo y al final a cometer ese delito. Y también hay veces que los padres mismos
no quieren verlo, ¿no? Ya no son capaces de verlo, Eso pero es normal. Es normal porque tú te estás protegiendo de algo que te está haciendo mucho daño, de pensar que tu hijo o tu hija tiene un problema o viene con un problema. Y ya no solo eso, sino que también llevamos de 30 años atrás de decir, mis padres no eran muy autoritarios conmigo, yo no voy a ser igual. Igual eso es un error. No hay que ser tan autoritarios, pero sí tenemos que tener una autoridad. Eso y dejar claro que somos los padres. Yo no soy madre todavía, pero sí que es verdad que tengo muchas amistades que son padres y que hay algunos que yo veo que sí que ejercen una autoridad y que los hijos no se suben al techo, y hay otros que se ríen y dicen, ay, qué monos cuando están subiendo al techo. Yeah. Y dices tú, pues esto puede desencadenar en un problema en un futuro o no, pero yo que tú ya lo bajaba del techo. Claro. Ya está creando, ya hay unos indicios que debe decir, oye, porque bájalo. Puede desencadenar, que no tiene por qué. No tiene por qué, pero es más fácil. Es más fácil, ya crea una autoridad de decir, siéntate, que estás muy bien sentado, no te muevas, no hace falta, y el techo lo dejamos. Eso es. Bueno, Aiche, antes de despedirnos, tienes un taller. Tengo un taller este sábado. Este sábado, háblanos un poquito de él. Pues este taller lo imparto en Raíces, en la Escuela Raíces, que todo el mundo conoce. Sobre violencia de género, quiero dejar claro siempre que la violencia de género para mí es sin sexo. Puede ser tanto violencia vicaria, psicológica y demás, y además vamos a tratar todos los tipos. A nivel social, ¿qué significa? Cómo afrontarlo tanto de la parte de la familia, cómo podemos ayudar en un ambiente laboral, porque a veces nos encontramos en una cafetería o en nuestro entorno de nuestro trabajo, hemos visto una situación y no sabemos cómo actuar o actuamos de manera errónea, y eso empuja a lo mejor a la víctima a aferrarse más al agresor. Ver ciertos puntos y ciertos valores que hacen falta tanto a nivel legal como a nivel social. Y, por supuesto, a mostrar mi apoyo y mi asesoramiento, que pueden acudir a mí en cualquier caso. Qué interesante. Dinos, pues ahí os espero. Fecha. Este sábado a las 12. De 12 del mediodía a 1:30, es una horita y media. Perfecto. ¿Hay algún número de teléfono? Sí, el 6. Dirección, porque no todo el mundo... No. Casi todos saben dónde está, pero hay otras personas que no. Pero yo te digo los dos números de teléfono. El mío, que es 600-227-767, y el otro número de teléfono es 606-256-891. ¿Vale? ¿Y se encuentra en qué dirección? En calle Unión Musical, Torrevejense 21. Perfecto. Muy pues bien. Ahora ya sí lo tenemos dicho todo queda. Para ese sábado, para ese taller fantástico, interesantísimo. Hombre, por supuesto, os invito a que vengáis, porque además es muy importante saber y asesorar y poder sentirse todo el mundo que puede recibir una pequeña ayuda. Eso es. Pues ahí es Ela, criminalmente. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Hasta la siguiente.